Solución de ecuaciones diferenciales, ecuación de Bernoulli. Presentado por Andrea Sánchez, Alejandra Rojas, Carlos Patarroyo y Daniel Montenegro. El principio de Bernoulli, o también conocido como ecuación de Bernoulli, es una expresión matemática que describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente o streamline. Como características tenemos flujo estable, flujo incomprensible, flujo sin fricción y flujo a lo largo de una línea de corriente. Como parámetros observamos velocidad del fluido en la sección considerada, aceleración gravitatoria, altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia, presión a lo largo de la línea de corriente y densidad del fluido. Aplicabilidad. Esta ecuación se aplica en la dinámica de fluidos. Un fluido se caracteriza por carecer de elasticidad de forma, es decir, adopta la forma del recipiente que la contiene. Esto se debe a que las moléculas de los fluidos no están rígidamente unidas, como en el caso de los sólidos. Fluidos son tanto gases como líquidos. Para llegar a la ecuación de Bernoulli se han de hacer ciertas suposiciones que nos limitan el nivel de aplicabilidad. Suposiciones. El fluido se mueve en un régimen estacionario, o sea, la velocidad del flujo en un punto no varía con el tiempo. Se desprecia la viscosidad del fluido, que es una fuerza de rozamiento interna. Se considera que el líquido está bajo la acción del campo gravitatorio únicamente. Aplicaciones. Chimenea. Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de la combustión se extraen mejor. Pulverizador de insecticida. Este tipo de pulverizador funciona basado en el comportamiento de los fluidos en movimiento. Puede demostrarse que, como consecuencia en la disminución de su presión, aumenta la velocidad del fluido. Tubería. La ecuación de Bernoulli también nos dice que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido, se reducirá la presión. Tubo de Venturi. Estos tubos sirven para medir la diferencia de presión entre el fluido que pasa a baja velocidad por una entrada amplia comparada con el fluido que pasa por un orificio de menor diámetro a alta velocidad. Natación. La aplicación dentro de este deporte se ve reflejada directamente cuando las manos del nadador cortan el agua generando una menor presión y mayor propulsión. Bueno, la ecuación de Bernoulli, o mejor, más bien, la demostración matemática de la ecuación de Bernoulli se basa en si al cabo de cierto tiempo el fluido se mueve desde la región cuya área transversal es A1 hacia la región de área transversal A2. Llamemos a esta parte de la manguera en la figura estado 1 y al final estado 2. Como el agua es un fluido incompresible, solo cambia la longitud x1 a x2. El volumen permanece constante. Sabemos que el volumen es igual a la área, en este caso área transversal, por el cambio x, el delta de x. Tanto la energía cinética como la energía potencial gravitatoria cambian. En este caso, hay una mayor energía potencial en el estado 2 que en el estado 1. Y podemos ver acá sus ecuaciones. Denominamos la masa como
el volumen del fluido considerado y cuya densidad será igual a la masa sobre el cambio de volumen. Eso quiere decir que podemos dejar a la masa como igual a la densidad por el cambio de volumen. Para mantener el fluido en estas condiciones, el fluido debe empujarse de izquierda a derecha, por ejemplo, con una bomba que ejerza una presión P1. Mientras sobre el fluido se aplica tal presión, el fluido reacciona aplicando una presión en contra, llamada P2. Sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Así que ambas fuerzas pueden representarse como fuerza igual a presión sobre área. Entendiendo esto, sabemos que el trabajo realizado sobre la porción del fluido por la bomba será fuerza por distancia, como lo muestra en esta ecuación. Si lo dejamos expresado en sus términos, sería presión por área por el cambio, el delta de X. En este caso sería este que mostramos acá. Y para X2, pues en el estado 2 sería este. Mientras que el trabajo realizado por esta porción de fluido en contra será negativo. Será negativo. Así que ambos trabajos son no conservativos de la energía. Por lo tanto, podemos expresar el trabajo total desarrollado sobre la porción del fluido como la sumatoria de ambos trabajos. Y podemos llamarlo como trabajo neto. Trabajo neto o trabajo total. Y el volumen de la porción es, como ya lo habíamos dicho, área por el delta de X. Quedaría como presión por el cambio de volumen menos la presión 2 por el cambio de volumen 2. En términos de la densidad nos quedaría como lo mostramos en esta ecuación. Con ello ya aplicamos el principio de conservación de la energía. La sumatoria de energía cinética más energía potencial y gravitatoria sería igual al trabajo total realizado, de donde multiplicamos por la densidad sobre la masa a toda la expresión y llegamos a la condición de la ecuación de Bernoulli. Aquí la podemos ver subrayada en amarillo. Ok, ya explicamos qué es, cómo y dónde se aplica la ecuación de Bernoulli. Pero pasa y resulta que en nuestro grupo hay dos tipos de ingeniería, la ingeniería aeronáutica y la ingeniería de sonido. Y nuestro problema fue cómo vincular estas dos a la ecuación de Bernoulli y cómo aplicarla. Para tratar de resolver esta pregunta, decidimos resumir los objetivos de cada ingeniería, es decir, de la ingeniería aeronáutica como el estudio de todo tipo de aeronaves y el de ingeniería de sonido como el estudio del fenómeno sonoro o de las ondas de sonido. Y se puede decir que encontramos nuestra respuesta. El ruido que emite la gente en las ciudades o los carros con los pitos se transmite como ondas. Los fluidos también se pueden comportar como ondas. Y si revisamos nuestra ecuación de Bernoulli, se define como el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Y ahí está nuestra comparación. Las ondas de sonido se comportan igual que ondas de fluido. Listo, ya entendimos eso. Pero, ¿cómo vinculamos esto a la ingeniería aeronáutica? Y está fácil.
Resulta y pasa que cuando un celular se enciende, transmite ondas de Wi-Fi, GPS y líneas telefónicas que entran al avión a través de las ventanas, actuando como una contracorriente que anulan las ondas del GPS del avión. ¿Y qué puede pasar cuando un avión no tiene dirección en su aeronavegabilidad? Fácilmente, aquí hay unos videos que nos muestran qué pasaría. Entonces, ahora viene Carlos explicando a fondo más nuestra famosa pregunta. ¿Se deben apagar los celulares en un avión? Ocurre que los teléfonos son potentes emisores y receptores de ondas electromagnéticas. Son tan potentes que fueron diseñados para que puedas usar la red por encima de capas de cemento, cristal o ladrillo. En los aviones, enviar y recibir señales no es simple, ya que el fuselaje se comporta como una jaula de Faraday. Las ondas electromagnéticas quedan atrapadas dentro de él y las que hay afuera del avión no pueden entrar. Esta es la razón por la que los celulares se quedan sin señal dentro del avión y la razón por la que no les pasa nada a los pasajeros cuando cae un rayo sobre él mismo. Ya que el avión tiene partes plásticas, ventanas, ocurre que la señal de un teléfono puede ingresar por esas aberturas y arribar a las antenas exteriores del avión, obstaculizando sus sistemas de comunicación. El riesgo de esas interferencias electromagnéticas está presente si el teléfono móvil emite señales en el mismo rango de frecuencias que el sistema de navegación del avión. Este es más sensible durante las fases de actividad del avión, especialmente en el despegue y aterrizaje. Las antenas que están en tierra son una razón más para poner el teléfono en modo avión. Cuando viajas con el teléfono encendido, él envía señales continuamente intentando conectarse a la antena más cercana. Como la velocidad es alta, la antena pronto sale de cobertura y el teléfono trata de buscar otra. Si se pasa por una zona habitada con una cantidad apreciable de antenas, el teléfono encendido apoyará a sobrecargar la red y se producirán interferencias en la señal. En resumen, ¿qué es el modo avión en un celular? El modo avión es un modo que todo celular posee. La función principal de este modo es inhabilitar las funciones inalámbricas de los dispositivos.